Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estés, primo o prima. ¿Por qué? Porque esto está en este momento siendo grabado aquí en la ciudad de Los Ángeles, también en forma conjunta con Lima, Perú, donde se encuentra el primo Francisco Javier Argüello. Este es episodio número 2, pero vamos a los que vieron el episodio 1, tal vez ya se les olvidó un poco, hablamos acerca del origen del nacimiento de Francisco Javier, que fue en León, y hablábamos también de la montaña Argüello, la parte baja, la media y la de arriba, y yo creía que nosotros entrábamos, nuestra familia, nuestro apellido Argüello, empezaba a salir a relucir en el año 1435, cuando en efecto no, era mucho más antes, según me lo confirmó mi querido primo Francisco Javier, ¿cierto? Buenas noches, primo, ¿qué tal? Muy buenas noches, primos y primas. Pues sí, es cierto, hay algunos registros que datan desde tiempos inmemoriales, pero eran, bueno, pues registros de aldea, que se suele decir, porque ni siquiera los curas llegaban ahí. Se manejaban a su buena manera y han quedado vestigios, más ha sido el registro de oído, de boca a oído como se hacía antiguamente. Y algunos se han podido recoger, afortunadamente, han perdurado hasta prácticamente nuestros días. No son muchos, pero es suficiente. Sí, hablábamos también acerca del apellido Argüello, Argollanos y Argüelles, y da la casualidad pues de que estos apellidos cambian de su manera de sonar por el simple hecho de el idioma con que se hablaba en el lugar que estos Argüello entraban a ese lugar, a esa región. En Portugal, por ejemplo, cambió, cuando llegó en la parte de Asturias arriba, pues también cambia. Y entonces hay personas que dicen, no, Argüelles es un apellido totalmente diferente a Argüello. Y no, todo empieza con Argüello. Y también habías mencionado algo, primo, de que la idea era de que nosotros veníamos de la isla de Argos, que es una isla griega, y no salió eso. Simplemente no es tal. Nosotros todos comenzamos básicamente en León. Sí. Vamos a ver, el Argüelles, según los tratados de heráldica de los apellidos, todos coinciden en dos puntos principales, ya que hay un otro apellido. Vamos a empezar por el primero para no liar a la gente. El Argüelles, todos coinciden, todos los tratadistas de heráldica, que es un derivado del apellido Argüello. Esto es que cambia por la pronunciación de la lengua asturiana. Al cambiar, hay que pensar, normalmente pensamos en la lengua actual, en el castellano, en el caso de España, o en el español, en el caso del continente americano. Pero, claro, es el pensamiento actual. No tenemos en cuenta que hay lenguas que en España todavía siguen vivas y son de uso común. Entonces, si nos trasladamos como más o menos hacia el siglo VIII, siglo VII, siglo IX, tenemos que toda la zona norte de España mantuvo tanto las costumbres como las lenguas maternas. Y por eso el cambio. Igual que en el caso de Portugal, el gallego lo entiende perfectamente al portugués y viceversa. El portugués es una mezcla también de las lenguas naturales de lo que sería la antigua Lusitania, que era como el nombre que recibía de los romanos, y la mezcla de los gallegos, que a fin de cuentas utilizaban el mismo sistema que utilizaron los Argüello. O sea, sencillamente por razones de comercio tenían que trasladarse y por eso se van fomentando las lenguas y se cambian. El apellido Argüello, cuando pasa a Portugal, cambia. Pasa a ser o Argollo, que es el caso más normal, o en Brasil Argüello, con la H, en vez de doble L, una H. Después, ahí está el Argüello con diéresis y sin diéresis. Es el mismo. Varía la forma de escribirse, pero es exactamente igual. Cuéntame un poco acerca de cuándo es que los Argüello empiezan a ser notados a nivel de sus contactos, su afiliación con elementos nobles, tanto a nivel de condes como incluso de los mismos reyes.
Porque tengo entendido de que varios de los argüellos entraron a una unión bastante cercana, algunos de los príncipes, algunos de los reyes incluso. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bien, vamos a ver. Esto lo voy a hacer de la forma que sea más fácil de entender para todos. España en aquellos tiempos, estamos hablando siglo IX, siglo X, era un estado feudal. Esto quiere decir grandes señores, duques de la, digamos, aristocracia real que tenían a cargo, tenían un castillo y a cargo una serie de gente que el rey les daba y tenían que servir al rey. Bien, esto es lo que llamamos feudalismo y que ha ido a través de los tiempos, incluso hoy en día existe. Bien, cómo los argüellos, y es la parte principal, llegan a ser el título de nobleza sin título, que es hidalgo. El cómo se sirve al rey llegó de la forma más, para mí, más sencilla, más inesperada, y es que España estaba todavía bajo la Reconquista y por lo tanto el rey al rey se le pide que por favor proteja de salteadores los caminos que van desde lo que es la Tercia Alta de León, el límite ya con Asturias y lo que hoy es Cantabria, porque todo el paso tanto de la transhumancia poca que había, pero sobre todo el comercio, quedaba a merced de los salteadores de caminos. Salteadores, para que se entienda, los ladrones de caminos. El rey no podía dividir sus tropas, puesto que las tenía que utilizar en el frente, y el frente contra los musulmanes era muy amplio. Aparte de que también había guerras internas con otros reinos españoles. Entonces, el rey utiliza una cosa que es muy simple. Recurre a quienes conocen mejor la montaña. ¿Quién tiene un concejo ya establecido? Unas leyes, los argüellos. Se les pide a los argüellos que precisamente echen, digamos, una mano al rey. Oye, como se diría hoy en día, apóyame. Y los argüellos apoyan al rey y se encargan de limpiar toda la zona de la montaña, todo lo que hoy es hoy en día la montaña de los argüellos, de limpiarla de salteadores de camino y proteger los pasos montañosos. Debido a eso, que es cuando realmente los argüellos empiezan a servir a la corona, por primera vez en su vida, el rey, bajo prerrogativa real sobre el año 1300 y pocos, concede el privilegio, concede, perdón, dos privilegios. Primero, el que sean hijos de hidalgo o fidalgos, que es un título de nobleza, pero que no tiene, no es por escrito, es un sobrenombre. Se dice que es el título de nobleza sin título, porque es hijo de algo. Y también se les da, gracias al favor que le hicieron a la corona, que la montaña, a partir de ese momento, reciba el nombre de la montaña de los Argüellos y que perdura hasta nuestros días. Es más, hoy en día, toda esa zona, cuyo centro es el pueblo de Valdelugueros, enclavado justo en el centro de la montaña. Valdelugueros. Pues gracias a eso, pues es una atracción turística en lo que sería turismo tanto histórico como natural, como de alta montaña. Antes de que entremos un poco más, quiero tratar de ver si me acuerdo bien, pero creo que me mencionaste de que había un argüello que iba a servir al rey, pero ya estaba él un poco viejo y no estaba tan fuerte, y su hija es la que toma la espada y es la hija que va, pero aparentemente nadie sabía que era mujer. No sé si estoy acordándome bien. Bueno, no es un argüello, es la famosa... Parece que nos murió, según parece. Sí. ¿Perdón? No, parecía que nos habíamos congelado un poco. Sí, nos congelamos antes.
La Dama de Arintero es una historia, además yo tengo el honor, o me cabió el honor de, bueno, de que mi bisabuela paterna desciende de esa familia, pero no es una Argüello. Pero es una de las leyendas más bonitas que hay de la montaña de los Argüellos. La Dama de Arintero era hija única, cuyo antiguamente los padres pues tendían a enviar a sus hijos varones, al menos a uno, a servir a la corona, al rey. Eso significaba honores hacia la familia y evidentemente privilegios reales. Como no había forma de que este hombre, porque no tenía hombres, pudieran mandar a nadie, esta chica, que era una chica con aquel tiempo, una joven, pues sencillamente se vistió de soldado y se fue a servir al rey. Y al punto de que combatió bastante bien, hasta que en una batalla pues la hieren, y cuando la atienden, porque llegó a mandar tropa, y era uno de los más destacados, entre comillas voy a decirlo, porque todos creían que era un hombre, oficiales del rey, y mejores soldados y mejor vasallos, pues descubren, al quitarle toda aquella parafernalia que llevaban puesto encima, la armadura, pues que era una mujer. Evidentemente, eso para los soldados era, bueno, pues un desagravio, y un cura, el cura de la tropa, la acoge de forma de protegerla, y llega a oídos del rey. Y el rey, claro, pues se sorprende que precisamente uno de sus mejores oficiales era una mujer. Entonces la manda para casa, pero la manda cargada de honores y con el título de alférez. Alférez real. O sea, sirve únicamente bajo las órdenes del rey. Y ello conlleva hacienda, hacienda y vida. Esto es, hacienda, toda la zona, una parte de la montaña de los Argüellos es de esa zona, es de ella, el concreto, el pueblo que hoy en día existe, que se llama Arintero, y además yo provengo de ahí, mis padres y mis bisabuelos provienen de ahí, y además con escudo y casa solariega, así como todas las personas que vivían alrededor que quedaban bajo su cargo. Esa es la historia. Tú desciendes de ella. Por parte de mi bisabuela paterna. Claro. Ella es descendiente, digamos, directa, o sea, es una línea directa. Lo que la historia, también el problema, o digamos la lástima de esta dama de Arintero, es que no muere de edad, muere joven, en una reyerta, como ese carácter de hombre, de soldado que tenía, pues entre otras cosas le llevaba a afrontar las injusticias. Y pues en una de esas cae mortalmente herida y muere, no lo especifica la historia, pero muere joven. Pero dejó la impronta. En lo que es Arintero y lo que es la montaña de los Argüellos, es un personaje histórico al cual se le tiene mucho cariño, mucho aprecio, y los Argüellos, y además los Argüellos precisamente lo llevan a gala. En la casa de mi bisabuela, que todavía existe en Arintero, justo encima del pórtico de la entrada está el escudo de la Dama de Arintero, como se tallaba antiguamente en piedra. Ella logra tener hijos de alguna manera, porque obviamente tu bisabuelo, lado paterno, tu bisabuela, es producto de eso. Sí, exactamente, pero queda en el velo de la historia, aunque se repitió con mi bisabuela. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. Creo que esto que voy a decir, bueno, va a dar una idea de lo humilde que es el origen de los Argüellos. Estamos a inicios del siglo XX en España, y si alguien se va a creer que los Argüellos provenimos de lo más, de que somos lo mero o lo mejor, no. Los Argüellos, como yo dije, provenimos de la zona más humilde que puede haber. Montaña, ganado, sudor, sangre y lágrimas.
porque ha habido que trabajar desde abajo, nadie nos regaló nada. Si ascendimos fue por méritos, porque nos lo ganamos y cuando se pasó la oportunidad de servir, al rey servimos. Pero no nos quedamos detrás, sentados en una silla, no, estábamos en primera línea. Bueno, pues esta historia, que es muy simpática, es la siguiente. Mi bisabuelo, Santiago, como en todos en aquella época, estamos hablando de primeros de siglo, en la montaña siempre se es pobre, porque no hay grandes riquezas, se es pobre, hacendados son muy pocos, pues entró de criado a servir, de criado, o de mozo de cuadra, o para el ganado, en la casa del padre, o sea, de mi tatarabuelo, del padre de mi bisabuela. Y bueno, pues ahí estuvo. Pero la bisabuela, y por eso digo lo de la dama del Intero, hice esa pequeña referencia, la abuela, digamos, era un poco ligera de cascos. Y esto es que, bueno, que si en el pueblo son pocos, pues es el pueblo. Sí. Con tan buena fortuna, y lo digo entre comillas, que la abuela se nos queda embarazada. Y mi tatarabuelo, bueno, pues grito en el cielo, para allá por abajo, además no se podía casar con este hombre del cual se había quedado embarazada, nunca supe la razón, pero vamos, que la bisabuela era terrible según me cuentan. Y en aquel tiempo, no es como hoy, con todo lo que hay, que afortunadamente hemos ido evolucionando, el honor mancillado, que era lo que veía mi tatarabuelo, mi hija quedó embarazada, voy a ser el abra de todo el pueblo, y no eran muchos tampoco, porque eran 4 gatos en el pueblo, suficiente. Pero al lado hay un pueblo que se llama Labraña, a 300 metros, con lo cual, si llegaba a Labraña, aquello llegaba hasta León y se sabían todas las montañas los Argüellos. El caso es que el tatarabuelo empieza a cavilar que qué hago, porque aquello avanza, y yo tengo que resolver el más tiempo posible. Hasta que se le ocurre se le enciende la bombilla y le dice a mi bisabuelo, tú te casas con ella. Mi bisabuelo se le queda mirando como diciendo, mi amo se ha vuelto loco. Entonces el tatarabuelo le dice, mira, Santiago, pasa esto. Tú eres buen trabajador, pero necesito que te cases con ella. Te voy a dar hacienda y ya no eres el criado, eres uno más. El bisabuelo tenía 2 opciones, o salir corriendo o tragárselas todas, porque si salgo corriendo, ¿de qué vivo? Si, bueno, pues a aguantar el tirón. Y se casa. El primer hijo de ellos es mi tío abuelo Vicente. Tiene el apellido Argüello, se le considera un Argüello. Mi abuelo Emilio y sus hermanos lo consideraban uno más y sabían todos la verdad. Y ahí quedó todo. Pero, ojo, eso de comieron perdices y demás, no. La bisabuela, que tenía, como decimos los españoles, una mala leche atroz cuando la tocaba las narices, pues no quería al abuelo, porque había sido casada por obligación. Pero tuvieron 8 hijos. Uy. O sea, el que tenía más 7, o sea. Oye, pero por lo menos era media guapa, ¿o qué? Sí, por lo que me dicen, era bastante guapa aquella mujer de su tiempo, que era una mujer de montaña. Pero como yo digo, bueno, tampoco se salía mucho del pueblo, cuando nevaba no salías para ningún sitio, y bueno, y tampoco eran muchos para elegir. Entonces, bueno, pues yo ahí me decía mi tío abuelo, me decían los primos hermanos de mi padre, bueno, pero es que la bisabuela no quería al bisabuelo, pero tuvieron 7 hijos más, o sea que aquí algo tuvo que haber, o el frío o algo pasó. Pero uno de ellos es precisamente mi abuelo y el otro precisamente el que va antes que él fue el que pasó aquí a América. Y bueno, yo cuando estaba ahí, de los pocos recuerdos que tengo de la bisabuela, el último ya tendría como 13, 14 años, era una mujer que era la costumbre, vestían siempre de negro. Cuando alguien se lutaban para toda la vida. Y recuerdo una de las mayores escenas es llegar allí y siempre la veía de negro con un mandil o delantal
casi del mismo color, ¿no? Y todos con un respeto impresionante. Y el único que trataba a la abuela, yo recuerdo la primera vez que llegué y me dijeron, esta es tu abuela. Yo decía, pero si tengo 2 abuelas, ¿cómo es que tengo 3? Está mi abuela, la madre de mi madre, la madre de mi padre, ¿y esta quién es? Hasta que me especificaron, no, es la bisabuela, es la mamá del abuelo. Ah, pero el abuelo tiene mamá. Cosas de un crío de 3, 4 años. ¿No? Pero era de las que me cogía bajo el mandil, como decimos nosotros, y no te soltaba. Y pobre si se acercaba alguien a ti a decirte algo. Hay que pensar que los argüellos, por lo general, las montañas son matriarcados, más que patriarcados. Hay bastante, en aquella época era bastante matriarcado. El abuelo mandaba, el bisabuelo mandaba, pero quien le recordaba a veces quién era la que tenía el dinero era ella, o de que provenía de la que tenía el dinero. Ahora, mi tatarabuelo estuvo encantado siempre con el yerno, porque era un trabajador nato, no paraba, se preocupaba de todo, y según decía mi abuelo, de su abuelo, o sea, de mi tatarabuelo, decía, no he visto una persona con más cariño por un yerno que él, porque a mi padre lo trataba primero como un igual, hombre, le había salvado el olor mancillado famoso, pero lo trataba como un igual y lo tenía como un hijo, más, y incluso más que a la bisabuela, que era su hija natural, ¿no? De ahí es donde se inicia lo que yo llamo la rama arintero, pero esto de la bisabuela da origen un poco a lo que somos los argüellos en general, y que nadie se me asuste, porque los argüellos, señoras y señores, y está demostrado en cualquier árbol genealógico que ustedes cojan, yo he tenido la oportunidad de hacer el árbol tuyo, que estoy terminándolo, y señores, los argüellos algo tienen es que son balas, en el buen sentido de la palabra. En Nicaragua, no sé, por poner un ejemplo, ya que está nuestro primo Roberto aquí, no se conformaban con tener una, se les moría, cogían otra, cualquiera dice, esto es normal, en viudas, sí, pero han llegado a tener a la oficial, por decir una forma, como se vendía, a la esposa, la amante, la otra amante y la amante de la amante de la amante. Total, 20 hijos. Bueno, te cuento. Es de que nosotros nos hemos confundido porque escuchamos que una vez dijo el Señor, idos y multiplicaos. Y entonces hemos entendido que hay que multiplicar. Bueno, se ha seguido al pie de la letra, lo cual me parece perfecto, pero quiero decirles una cosa, señores, aunque el primo Roberto se ría, es que es una constante en todos los países donde están los argüellos de Latinoamérica y evidentemente en España. Y siguieron el consejo de la reina Isabel la Católica. Los hombres cásense con indias, las mujeres cásense con indios. Eso lo dijo Isabel la Católica al poco de iniciarse el descubrimiento de América. Evidentemente los argüellos se han casado más entre emigrantes españoles, entre españoles venidos y llegados al Nuevo Mundo, que con nativos, aunque hay bastantes casos, y no por menosprecio, sino porque se tomaba lo que había. No vamos a darnos, a la bisabuela no le dieron a elegir, pero estos por lo menos se tomaban lo que había. Como nadie les espiaba desde el otro lado. Sí, déjame hacer un pequeño paréntesis, te cuento un poco de mi abuelo Narciso Argüello Escobar. Como ahí lo vas a encontrar en lo que estás haciendo el árbol genealógico. Este señor tenía 2 mujeres oficiales, una en León, Simona Areas, y la otra era mi abuela Rosa Pérez, Rosa Ruiz Pérez. Y mi abuelo era uno de esos tipos que tenía un carácter muy duro. Era una persona que cuando él decía esto se hace, eso se hacía. Y un día, que aparentemente quería más a su caballo que a la gente que estaba a su alrededor, y el caballo aparentemente o le picó una araña y el caballo tenía una infección increíble en una de las patas. Y dijo, yo me voy porque no quiero ver morir el animal. Y se fue. Se fue, me imagino que para León, porque mi abuela vivía siempre en la finca Los Placeres, ahí en La Paz Centro. Y dicen que mi abuela vio al caballo
y se le ocurrió cortar un pequeño, hay una planta que se llama cañafístula, que parece bambú, pero en miniatura, pero es lo mismo que una aguja de jeringa cuando lo cortas. Entonces esta señora, ¿qué es lo que hace? Corta el pedazo de palo, lo hace como la punta, como la punta de una jeringa, y entonces la aguja de la jeringa, ¿no? Y entonces llega y se lo ensarta donde está y le saca todo el pus que había dentro de ahí, y encima de eso, con un poco de estiércol de vaca y creolina, que es un desinfectante, si lo tiras al agua se pone blanco, lo empaca, le empaca donde había sacado todo el pus y el animal se recupera. Y entonces mi abuela se convierte en la favorita de mi abuelo por un rato. Al grado, bueno, ellos tuvieron, casi eran iguales, 9 hijos por una y 9 hijos por la otra, más o menos así. Era una cosa que no entendían de números, pero sí multiplicado, ahí sí multiplicaban. ¿Qué es lo que pasa? Los Argüellos Areas y los Argüellos Ruices, que eran hermanos, se querían como que si todos los 18, los 17 de ellos vivían con una y con la otra. Y ellos se querían entrañablemente como que si hubieran nacido bajo el mismo papá y la madre. Los de León, cuando iban a la escuela, iban todos a la casa, estaba la Simona, y cuando se terminaban las clases, iban de vacaciones, se iban a la finca Los Placeres. Y la abuela de León mandaba las telas, que los botones, que las cosas para surcir, y la abuela de la finca mandaba la leche, y mandaba la carne, mandaba cosas por el estilo, y los frijoles y el arroz. Pero para mí me pareció tan curioso cuando lo escuché por primera vez, porque decía yo, ¿cómo era posible de que un señor tuviera tantos hijos? Y es que, como te digo, idos y multiplicados. No sé si habrá tenido alguna otra, una tercera, una cuarta, me imagino que posiblemente, pero en aquellos años los señores eran un poco diferentes a lo que es hoy. Se casaban, pero muy pocas veces era un casamiento de un enamoramiento. Cuando se enamoraban, pues estaban más o menos fieles, pero no era como ahora. Ahora también existen argüellitos que también se van a las tangentes, pero también dices, los argüellos, y hay argüellos que se casan entre los argüellos. Yo tengo varios sobrinos que son hijos de una pareja que es argüello, y él termina o ella termina en argüello. Y eso pues, como te dije yo en una ocasión, yo no sé qué clase de poder tenían ellos para conseguir esas dispensaciones de la iglesia a través del Papa, que pudiera permitirle que se casaran entre primos hermanos. Pero sí han habido eso. Bueno, veis, Fermilia, como el primo Roberto, cuando quiere y le pincho un poco, también cuenta, porque también sabe. Bueno, te voy a decir algo. Tu abuelo todavía se mostró comedido. 2 nada más, que se sepan. Comedido. Eso sí, aprovechó bien las 2 que tuvo. Pero sí hay argüellos que han sido no 1 ni 2, han sido hasta 6. O sea, y yo creo que el último, a lo mejor, y los que se da como vienen en el árbol, en la investigación, o vienen como por relación de parentesco, o sea, que era el amante con relación de parentesco. A veces no pone el nombre del amante, a veces no es nada más que podemos saber el nombre o el apellido, pero que sí existen porque están los rasgos ahí. Creo que el... Un segundo, primo, estoy viendo que el tiempo como que se nos ha pasado lo que habíamos acordado. ¿Por qué no hacemos esto? Mira, dejémoslo como aún hay más, continuará, porque el episodio 3 va a traer más de lo que estamos hablando en este momento. Sí. Dámele un pequeño despido ahí, porque veo que el tiempo sí se nos acabó para poder esto que alcance en la página. Ok, no hay problema. Bueno, mi querida familia, este ha sido el segundo capítulo que va a continuar. Esto vamos a hacer como las telenovelas, continuará ahí. No va a ser un capítulo aislado.
Y vamos a seguir contando anécdotas y vamos a seguir contando más. Un placer, primo Roberto. Buenas noches de Lima, buenas noches para todos. Gracias. Y también mañana vamos a tocar cuando empiezan los argüellos a irse de la parte norte de la península ibérica hacia el centro y el sur. Y eventualmente cuando hacen el salto sobre el Atlántico para llegar a América. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, primos y primas. Se les quiere. Y mañana, episodio 3.